porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa de este día. Estamos reflexionando siempre sobre el Éxodo, capítulo 17. Queremos en el día de hoy, además de agradecer siempre a nuestros auspiciantes y a las personas que nos apoyan, invitarles a todos ustedes a hacerse parte de nuestra fundación Ñande Yarañé. En la medida en que la palabra del Señor toca nuestro corazón, también nosotros después podemos hacer grandes cosas a favor de los demás. En primer lugar, nuestro objetivo será siempre la difusión de la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, radio, televisión, revista y en fin, todo lo que significa las redes sociales. Pero en la medida en que Dios también toca nuestros corazones, también nosotros tenemos que sentirnos tocados y responder a las necesidades de los hermanos que están más carenciados que nosotros. Entonces, pensar en los indígenas, en los niños de la calle, en los niños que están sin escuela, en los ancianos, en los niños que fueron abusados, en las mujeres que necesitan de acompañamiento. En fin, hay tantas cosas que juntos, ¿verdad?, como fundación podemos seguir luchando, dando nuestro granito de arena por un país mejor, por una iglesia mejor, por una sociedad mejor. Nosotros ahora seguimos reflexionando y queremos entrar principalmente en este versículo 13-14, en estos versículos 13-14 del capítulo 17 del Éxodo. Dice lo siguiente, el 13 y el 14. El Señor dijo a Moisés: escribe esto en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalek. Eso es lo que nos dice en el 14. En el 13 nos decía simplemente que de esta manera Josué derrotó a Amalek y a sus tropas a filo de la espada. Que habíamos concluido, ¿verdad?, esa partecita diciendo que la presencia de Dios que nos da fuerza, entusiasmo, Moisés que tenía, dice, las manos levantadas, y en esas manos levantadas estaba nada menos y nada más que el bastón, ¿verdad? Por una parte, el bastón que abre el mar rojo, es decir, la fuerza y la presencia de Dios, quiere decir esto a través de este signo. No es el bastón el que abre, sino que a través de ese signo estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios actúa, su presencia. Asimismo también con el bastón golpea la roca, le salva de una muerte segura, que es la sed. Dios está, Dios provee, Dios te quiere, Dios te acompaña. Pero dice este símbolo, el bastón, no es el bastón el que da el agua, sino que es el signo a través del cual se manifiesta la presencia de Dios. Y ahora que estamos viendo en este capítulo, ¿verdad?, 17, del 8 en adelante, nos está diciendo lo mismo. El hecho de levantar, ¿verdad?, las manos, Moisés está levantando el bastón. Levantando el bastón nos está dando esa simbología de la fuerza, de la presencia de Dios que no nos abandona y está en todo tiempo con nosotros, ¿verdad? Entonces dice, habiendo tantos actores involucrados en esta escena, el mérito, sin embargo, va exclusivamente para Josué, ¿verdad?, que es el que va a vencer, dando espacio a la especulación si la historia no habrá sido escrita más bien para introducir a Josué en la narrativa con una resonante victoria en su haber. Recuerden que aquí ya estamos comenzando, ¿verdad?, a dar paso. Moisés, que poco a poco está preparando ciertamente. Josué siempre será como la persona que más bien queda en la sombra. Él solamente obedece, él no habla prácticamente, es la sombra de Moisés. Pero lo está ensalzando, le está mostrando. Esta es la gran victoria de Josué, ¿verdad?, de cierta manera. De esta manera Josué derrotó a Amalek.
Allá arriba en la cima está Aarón, está Moisés, está el que le acompaña también, ¿verdad? El que levanta y le pone la piedra, ¿verdad? Para que se siente en ese momento, no se canse, con Hur, ¿verdad? Aarón y Hur son los dos que le acompañan. Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Eso también es lindo, la cima del monte, porque el hecho de la cima del monte siempre nos recuerda el lugar donde está Dios, ¿verdad? El lugar donde Dios se manifiesta. Y bueno, así tenemos la victoria de Josué, una forma de introducirlo, triunfante a Josué. La expresión a filo de espada también es importante, lepi jarev, a boca de espada. Es probablemente un significado muy interesante, que todos los enemigos murieron. Le pasó a filo de espada, pasó a filo de espada. Entero que te ama no es eso, entero que te ama no, nadie. Es decir, el enemigo es vencido, el enemigo es vencido. Entonces esto está significando. Lo que se está diciendo es que la derrota, por lo tanto, fue total y que nadie quedó de lo que son enemigos. La forma de mencionarlo, Amalek y su pueblo, es confusa. Pues supone que Amalek es el líder de la gente, cuando sabemos que el fundador de ese pueblo fue el hijo de Timná, Elifaz, el nieto de Esaú. Así pues, han pasado varios siglos entre aquel Amalek y estos sus descendientes. Quizás la explicación más razonable sea suponer que el texto alude a otro Amalek. Puede ser que sea otro Amalek, porque el pueblo, entonces, porque dice Amalek y todo su pueblo murió. Pero no quiere decir entonces más bien que Amalek fue el que fundó el pueblo, ¿verdad? El fundador del pueblo, el pueblo de Amalek. Porque esto viene ya mucho antes, decíamos, de Timná y Elifaz, que son nietos ya de Esaú. Esaú, imagínense, el hermano de Jacob, ¿verdad? De ahí está viniendo. Tal vez sea otro Amalek, ¿verdad? Las repeticiones, los nombres, hay muchos Víctor, no soy el único, hay muchos, ¿verdad? Bueno, ese ya es otro que se llama después de muchas generaciones, puede ser Amalek, que es el líder entonces de los amalecitas en esa época, del cual no era necesario dar muchas explicaciones al lector de ese entonces, ¿verdad? Dentro de su contexto histórico. Por otra parte, lo llamativo de la instrucción a Moisés para que registre por escrito lo que ha sucedido. Es muy gueñande, es ahí gueñande. Guarda qué documento. Hoy nosotros decimos es filmar gueñande, no es gueñande de foto, es acá que hay que mostrar esto, cómo Dios verdaderamente nos ayuda y está con nosotros. No se entiende por qué deba ser registrada esta historia, ¿verdad? Y no otras. De las otras nunca habló eso. Sin embargo, de esta historia dice que hay que registrarlo. Es registrar gueñande, o pues es por escrito. Escribe, le dice, el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Qué lindo que está esto. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalek. Mirá vos lo que te está diciendo. Sin embargo, si miramos con detención es posible ver que este hecho posee varias características que lo distinguen y hacen de él una pieza que merece destacarse. Hay que destacar este triunfo. La presencia de Josué, pero están todos, está Aarón, está Moisés. Y entonces hay que destacar, hay que escribir, hay que documentar, no quedarse así simplemente, ¿verdad? Es entonces, de cierta manera, algo muy interesante. Por esta parte, es la primera vez que el pueblo de Israel cumple el papel central en un acto de liberación. Es como si el camino del desierto fuera haciendo madurar y crecer de forma paulatina al pueblo y Dios fuera reemplazado en la misma medida su propia actuación con la de ellos. Se dice también que la memoria de Amalek será erradicada de la tierra. Va a desaparecer verdaderamente. Esto en realidad nunca ocurrió, ¿verdad? En ese entonces ni tampoco después. Pues los amalecitas continuaron siendo mencionados en el Antiguo Testamento y aún hoy, ¿verdad?, continúan y los podemos identificar. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Hace 60 años, el Vaticano prohibió la difusión de los escritos de Faustina Kowalska. Entre otras cosas, pidió también a los obispos que retiraran las reproducciones del conocido cuadro. Curiosamente, han pasado décadas y se han aclarado los malentendidos, y en el mismo lugar en el que se prohibió ese mensaje, se ha presentado la película sobre la Divina Misericordia, Love and Mercy. La cinta cuenta la vida de Santa Faustina y de los involucrados en custodiar la imagen de Jesús, como el beato Michel Sopoco. El director del documental explica que ha sido muy simbólico poder presentarlo en el Vaticano. Es muy bonito que podamos presentar esta película en el mismo lugar. A veces hace falta tiempo para confirmar algo y eso es exactamente lo que ocurrió con las revelaciones de Santa Faustina Kowalska. La película revela datos y documentos poco conocidos, como una carta que el padre Michel Sopoco envió al Vaticano. También ofrece un análisis científico de las coincidencias en los rostros del cuadro de la Divina Misericordia y la Sábana Santa de Turín. Según el cardenal Salvatore de Giorgi, las revelaciones de Santa Faustina recuerdan al mundo un mensaje de Jesús. Recibió directamente de Jesús la revelación de uno de los mensajes más importantes y alegres de la Biblia, que Dios es misericordioso. Kamila Kaminska interpreta a la santa en la cinta. Dice que lo que más le impresionó de Faustina Kowalska fue su perseverancia y obediencia a la petición de Dios de que proclamara su misericordia. Ella confía en Dios. Para mí es increíble porque todo el mundo puede escuchar a Dios, pero no todos quieren. Y todas las personas tienen una misión en su vida. Los productores esperan que la película ayude a difundir la misericordia que Dios quiso que Faustina comunicara al mundo. La película Love and Mercy se presentará en cines de todo el mundo. Una primera versión se presentó en la JMJ de Panamá. Francisco mantuvo este encuentro con Faustin Archange Touadéra, presidente de la República Centroafricana desde el año 2016. El mandatario departió durante unos minutos en privado con el Papa después de haberse encontrado con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y con Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados.
Durante esta visita agradeció al Papa la iniciativa del Vaticano de abrir en Bangui un hospital pediátrico inaugurado el pasado 2 de marzo. Como no podía ser de otra forma, también se habló de la necesidad de paz en República Centroafricana, que padece desde 2013 una cruenta guerra en la que intervienen milicianos de distintas partes de África. Después de las conversaciones en Sudán, hace un mes, en esta ceremonia en Bangui, se completó la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos armados que luchan en el país y que controlan el 80% de su territorio. Antes de concluir su encuentro, el Papa entregó al presidente los documentos principales de su pontificado y también el documento que suscribió en Abu Dhabi con el imán de Al-Azhar sobre la fraternidad humana. La República Centroafricana es especial para el Papa Francisco, quien visitó este país en el año 2015, a pesar de que varios países le pidieron que no fuera a este lugar asolado por la guerra, ya que ponía en peligro su propia seguridad. Seguimos con Ñandeyar Añé, seguimos reflexionando sobre estos versículos tan interesantes, el 13, el 14 del capítulo 17 del libro del Éxodo. Estábamos diciendo con respecto a la erradicación, ¿verdad?, de la memoria de este tal Amalek que aparece aquí. Bueno, de cierta forma significa tal vez otra cosa, no es que a rajatabla se dice, ¿verdad?, que desapareció totalmente. Lo hacemos desaparecer, erradicar totalmente, sino que tiene otro significado, ¿verdad? El verbo mismo es utilizado también en el Génesis 6:7, en el relato del diluvio, al decir que Dios eliminaría a todos los seres vivos, incluidas las personas. Percibimos que la narración tiene connotaciones creacionales. Así como en aquel relato Dios elimina una generación a fin de reiniciar la creación a partir de una nueva generación, del mismo modo aquí también la eliminación de esta nación, de Amalek en este caso, una nación agresiva, simboliza la posibilidad de recrear nuevos modelos y modos de relacionarse entre las naciones. Voy a erradicar ese estilo, esa forma. Hay que erradicar las personas malas, las personas agresivas, ese estilo, ese modelo de que no nos queremos, de que no podemos dialogar. Cuidado con la dicen, qué lindo que esto que ya es para aplicar para nosotros también. Pero entonces nos está refiriendo a hasta de Goya Paita, hasta Yuca Paiteña, no, sino que aquí más bien te está queriendo decir que hay ciertos modelos de vida y de relacionamiento entre las personas que hay que erradicar. Añade ya forzana, ya poana. Hay que erradicar a esa nación agresiva que simboliza eso, ¿verdad? Por lo tanto, podemos concluir que esta expresión, los borraré, no debe entenderse como dejarán de existir o de ser nombrados, sino que indica que Dios ha rechazado esta forma agresiva de relacionarnos entre nosotros, porque es belicoso, es peleador. Yo era inocente hoy, las avisandie. Nunca me ponen. Siempre siempre escaman te ana, eva pe. Iba, lleva peor que vender a pizza, lleva siempre y entonces, desde ahora, erradicar quiere decir ya no existirá más, ya no existirá más. Es un poco la forma ideal, ¿verdad?, como Dios nos propone, una humanidad y un mundo y una sociedad más justa, que se relaciona bien, que se entiende, que se quiere. Bueno, sigamos un poquitito lo que viene después a continuación, el versículo 15 y 16, y como concluye este capítulo, dice: luego Moisés edificó un altar al que llamó «El Señor es mi estandarte», y exclamó: porque una mano se alzó contra el trono del Señor, el Señor está en guerra contra Amalek de generación en generación. Veamos entonces el significado del 15-16, así en forma más específica. Una prueba de lo dicho anteriormente, de erradicar lo que es negativo, aquí entonces se vaticina no como desaparición, ¿verdad?, de esa nación, sino que habrá guerra con ellos por muchas generaciones. Es decir, la guerra contra la maldad, la guerra contra aquello que es feo, contra aquello que es malo. Entonces, está apuntando más bien en este sentido, ¿verdad? Está apuntando a
no dejar de luchar contra el mal. Tenemos que vencer de generación en generación. Después, la razón para ello es que se interpreta por Amalek, se alzó no contra los israelitas, sino contra el trono de Dios. Se llama. Esto también es interesante. Se alza, dice, contra el trono de Dios, no contra Israel. Luego Moisés edificó un altar al que llamó el Señor es mi altar. Porque una mano se alzó contra el trono de Dios, del Señor. Y por eso Dios está en contra de Amalek, en guerra. Claro, todo lo que es malo, todo lo que va en contra de la fraternidad, en contra de ese quererse, amarse, respetarse, eso va contra Dios. Entonces, no es luego yo que me estoy alzando contra mi hermano. En realidad, cuando yo me estoy alzando contra mi hermano, me estoy alzando contra Dios. Esto vuelve a repetir lo que nosotros siempre decíamos en los capítulos, ¿verdad?, del Génesis, del 1 al 11, que son estas narraciones existenciales. En el capítulo 3 nos habla de una ruptura, ¿verdad? El capítulo 3 que te dice el hecho de que el hombre rompe con Dios. Pero recuerden que justamente alzarse contra Dios, romper con Dios, la relación significa también, automáticamente después viene el capítulo 4, que es romper con tu hermano. Si vos no le tenés a Dios en tu vida, entonces vienen estas relaciones negativas. Lo mismo que pasa aquí. Amalek entonces es una persona que solamente está buscando la guerra contra el otro porque no le tiene a Dios. El que se levanta contra su hermano, el que es malo, el que es añá, ¿verdad? Iñañá, pues cante o iba y mía o yapota peja pillare, y está maquinando noche y día algo contra su hermano, es justamente porque en el fondo no le tiene a Dios, no le tiene a Dios. ¿Se acuerdan San Agustín como decía? Ama, hayapola yabosea. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque si vos amás verdaderamente, y el amor máximo es ese encuentro personal con Dios, ¿qué vas a hacer? Haz lo que quieras, dice, pero dice haz lo que quieras, y vas a hacer solamente el bien, porque le amás a Dios, le amás a la otra persona, nunca vas a buscar el mal. Y entonces esto es levantarse contra Dios, ¿verdad? Esta expresión tenemos abundantemente en el Antiguo Testamento y hace referencia al monte Sión y al templo de Jerusalén. Por ejemplo, en Jeremías 3:17, pueden buscar. Jeremías 14:21, en Ezequiel 47:7, etc., ¿verdad? Esto entonces nos está mostrando cómo nosotros tenemos que entender. Levantarse contra el hermano en realidad es levantarse contra el mismo Dios. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe. Fundación Ñandi Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Santa Matilde. Santa Matilde era hija de los condes Teodorico y Reinilda. Su padre la había colocado desde niña en la abadía de Herford, para que se formase en el temor de Dios y en todos los conocimientos propios de una doncella de la buena sociedad. Allí adquirió una buena educación y cultura. Enrique, el pajarero, duque de Sajonia, tan buen cristiano como buen cazador, era un príncipe ambicioso, con ansias de crear un reino y encontrar una princesa digna de él. Un caballero suyo entró un día en la iglesia de la abadía y entre las monjas que cantaba vio una doncella cuya hermosura le deslumbró. Estaba arrodillada, el rostro bañado en la luz ultraterrena, muy modesta, con el salterio en la mano y absorta en la oración. Brillaba, dice puntualmente el cronista, con el fulgor nevado de las azucenas y al mismo tiempo tenía el color encendido de las más puras rosas. El caballero contó al duque su descubrimiento, afirmando que en todo el mundo no había tan bella y tan linda mujer. El duque se vistió de sus mejores galas y se presentó ante la venerable abadesa, abuela paterna de Matilde, para que le hablase de la hermosa doncella, de su virtud, de su linaje, de sus cualidades. La abadesa dio cumplida satisfacción a sus deseos. Enrique quedó arrebatado ante la modestia belleza de Matilde, pero la belleza fue en ella lo de menos, con ser tan excelsa. A través de aquellos encantos que al principio deslumbraron sus ojos, vio Enrique en su alma el tesoro de la virtud más abnegada y de la más alta prudencia. Se celebraron solemnemente los esponsales. Por ello se convirtió Matilde, primero en duquesa de Sajonia, luego en reina y emperatriz de Germania, y madre de Otón I el Grande, restaurador del Imperio Romano. Los hombres pueden hacer mal uso de la belleza, pero Dios es la suprema belleza, y puede servirse de ella para sus altos designios. Enrique se sintió atraído por la belleza de Matilde, y la virtuosa y bella Matilde tuvo sobre Enrique una influencia bienhechora. Ella fue su mejor guía y consejero. En sus victorias, Matilde ponía el contrapeso de su dulzura y moderación. En sus pesares, ella le daba ánimos para seguir adelante. La joven princesa perfumaba toda la corte con sus virtudes y su dulzura inefable. Dedicaba mucho tiempo a la oración y su mayor consuelo era socorrer a los pobres, que la llamaban madre. Matilde y Enrique eran un solo corazón. En ambos, dice el biógrafo, reinaba el mismo amor a Cristo, una misma unión para el bien, una voluntad igual para la virtud, la misma compasión para los súbditos y el mismo afecto entrañable para todos. El Sacro Imperio Romano Germánico tuvo la suerte de tener en su cuna el hálito santo de esta mujer dulce y fuerte. Matilde formó el corazón de Otón, el hombre de la providencia, y puso en él semillas de fe, de fortaleza, de piedad y de amor a la Iglesia de Cristo y a sus súbditos. La rivalidad y algún recelo de sus hijos le hizo sufrir, pero se arregló bien. Un día el Papa llamó a Otón a Roma, puso en sus sienes la corona de Carlomagno y lo nombró emperador de Occidente. Matilde, cumplida su misión, volvió a la abadía y con un breviario sobre sus rodillas cantaba los salmos de David, lo mismo que en los años añorados de su juventud. Volvía a ser dichosa otra vez en su querida abadía, y entre salmos e incienso, los ángeles se la llevaban al paraíso mientras entonaban el Gloria. Era el 14 de marzo del año del Señor 968, sábado de Gloria. Otros santos de hoy son León, Eutiquio, Pedro, Afrodisio y Arnaldo. Ñande Yarañé, seguimos con nuestro programa del día de hoy. Estamos reflexionando principalmente sobre este versículo ya final del capítulo 17. Luego Moisés edificó un altar, dice en el 15, el que llamó el Señor es mi estandarte. El Señor es mi estandarte. Aquí hay
un cierto anacronismo. ¿Veis el anacronismo? Ya hemos explicado, ¿verdad? O sea, fuera del tiempo. Algo que yo estoy hablando como si fuese que sucediese ahora, aquí estoy hablando de mi realidad, pero en realidad lo estoy aplicando como si hubiese sucedido hace años, tiempo atrás, ¿verdad? Eso es lo que significa el anacronismo. Algo que sucedió, ¿verdad? Entonces, supuestamente sucedió, ¿verdad? Pero en realidad yo estoy hablando de mi presente. Aquí parece que se habla un poco de la cuestión, ¿verdad?, de la adoración, porque te dice la cuestión del altar. El altar, estamos hablando de Josué, Moisés, de cierta forma se está hablando del templo, ¿verdad? Pero en ese momento es anacrónico porque no existe el templo todavía, ¿verdad? Entonces, no le interesa al relato, en síntesis, que sea un anacronismo, como decía, sino que no haya un templo o tienda que pueda identificarse como santuario de Yahvé. Sin embargo, la construcción de ese altar, incluida esta narración, puede estar ocultando que uno anterior fue destruido por los amalecitas, porque ahora te está hablando de que se vuelve a reconstruir, hay una reconstrucción, ¿verdad?, de un altar. Entonces parece que hay, por lo menos para ese tiempo, hubo un ataque, una guerra, destruyeron, porque eso era una forma, ¿verdad?, de profanar verdaderamente y demostrar que nosotros somos los que mandamos. Ahora la oriquia lleva, entonces destruyo todo, destruyo el lugar religioso. Imagínense, el lugar de tu Dios. Recuerden que incluso antes nosotros habíamos explicado que la guerra era la guerra de los dioses, para decir quién era el Dios más fuerte, porque mi Dios me acompañaba y me protegía. Si yo te vencía, quiere decir que mi Dios es más fuerte que el tuyo. Y al revés, si vos me vencías, quiere decir que tu Dios era el que valía. Hablan de Dios no vale, es un ídolo cualquiera, ¿verdad? Esa es la concepción cultural, religiosa, ¿verdad?, de ese tiempo. Entonces aquí, el hecho de que Josué vence, entonces hace que ellos reconstruyan, ¿viste? Reconstruyan, están demostrando de nuevo que aquí el verdadero Dios es, en todo caso, el Dios de Israel, ¿verdad? Le dice, luego Moisés edificó un altar al que le llamó el Señor es mi estandarte. También es importante. La construcción de un altar incluida en esta narración puede estar ocultando que uno anterior fue destruido por los amalecitas. Se edificó un altar y se le dio por nombre Yahvé Nishi, ¿verdad?, que significa Yahvé es mi estandarte o mi signo. La palabra Nishi se explica signo, bandera, y también en sentido figurado a milagro. El Señor es mi milagro. Dios es mi milagro, o sea, el que acciona, el que hace cosas maravillosas. Debemos señalar que la interpretación de este nombre ha dado trabajo a lo largo de los siglos y su sentido permanece siempre abierto, o sea, siempre es bastante difícil explicar bien el significado, el sentido de esta palabra. Uno de los libros de los judíos del judaísmo, que se llama Targum Onkelos, dice, y allí adoraron a Yahvé, quien había hecho milagros para ellos. Y con él varios Targumín reúnen en alabanza con oración. Alabanza con oración. Dice, ¿viste? Se está refiriendo directamente ya al hecho, es anacrónico, ¿verdad? Te está hablando de mucho después. Esto supuestamente sucedió, no sé, 1000 años o 1200 años atrás. Pero ellos están hablando de su realidad. ¿Qué es lo que ellos están haciendo en ese momento? En el altar, en el templo, en el lugar donde se encuentran. Y te está hablando de esto, alabanza con oración. En ese momento ellos no hacían allá, era la guerra, no sé, era otra situación, ¿verdad?, como te presenta. Pero aparecen términos muy claves, muy concretos de lo que ellos realizaban en su tiempo, en su contexto histórico concreto en que vivían. La Biblia de los 70, la traducción que se hace, ¿verdad?, al griego, ofrece esta traducción, el Señor es mi refugio. Eso de estandarte cambia, el Señor es mi refugio, estandarte. Es 600p estandarte. Haciendo derivar la palabra nesh, ¿verdad?, de una raíz hebrea distinta. A su vez, la Vulgata, que es la traducción después que hace San Jerónimo, del griego y del hebreo al latín, asumiendo esta tercera raíz hebrea, ofrece una alternativa. El Señor es mi exaltación. El Señor es mi exaltación. Estandarte, refugio, exaltación.
3 términos que van apareciendo aquí. Interesante. Vemos así que el problema es antiguo y de difícil solución. Nuestra interpretación es la que anotamos a continuación. La palabra Nesh debe entenderse como signo, estandarte. El contexto de la narración pone en evidencia que los israelitas están luchando contra fuerzas superiores a las suyas. Superiores a las suyas. Tener en cuenta este detalle entonces. Los amalecitas eran un pueblo guerrero, entrenados para la batalla y que conocían el terreno del desierto. Todo lo contrario debía decirse de Israel, que estaban llegando, ¿verdad? Que no conocían el terreno, por lo menos como nos narra la Biblia. Sin embargo, triunfan, porque el signo del bastón, ahí está el signo del bastón, mi estandarte, les dio aliento y les recordaba que la mano de Dios estaba luchando a favor de ellos, como lo había hecho contra los egipcios al cruzar el mar. Entonces, una vez que hubieron vencido a un enemigo que es muy superior a ellos, expresaron su gratitud y su fe diciendo que el estandarte en la batalla había sido Yahvé, su Dios. El signo, el estandarte, la fuerza, ese que nosotros miramos, nuestra bandera en que nosotros nos acogemos y nos fortalecemos, es Dios. Eso es lo que nos está queriendo decir. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
La tradición cristiana identifica esta antigua basílica como el lugar en el que Jesús se reveló a 2 discípulos al partir el pan, tras recorrer con ellos varios kilómetros de camino. Estamos en las ruinas de Emaús Nicópolis, un lugar que ha sido venerado desde los primeros siglos de nuestra era. Los evangelios aseguran que en el tramo entre Jerusalén y este lugar Jesús se apareció para confortar a 2 discípulos que abandonaban la ciudad santa defraudados tras la crucifixión. Ahora, gracias a una iniciativa de la Saxon Foundation y JNF, una ONG israelí dedicada al medio ambiente, los peregrinos pueden revivir esa experiencia. Lo que hemos hecho es marcar el camino con una serie de mojones cada 200 metros, un camino que en parte ya existía, porque otra vez estamos hablando de un camino que tiene 2000 años, era una vía romana antigua que comunicaba Jerusalén con Jafo, con lo que era entonces el puerto. La senda recorre un bosque mediterráneo, donde se encuentran diversos yacimientos arqueológicos explicados a través de paneles indicativos. En total son 18 kilómetros, accesibles para todo tipo de públicos en unas 4 horas de paseo. Es un camino relativamente fácil, es bajada, estamos ahora mismo a unos 800 metros sobre el nivel del mar y llegamos a unos 200 metros. Aún así hay alguna rampa de subida, pero es un camino muy fácil para todos los públicos yo diría, de 5 a 80 años. Se puede hacer, lo importante es hacerlo a una hora del día que no haga mucho calor. El final del camino tiene premio. Las ruinas de esta basílica testimonian una devoción secular que hoy custodia la comunidad de las bienaventuranzas. En la época bizantina, aquí había una ciudad llamada Nicópolis y aquí se construyó una iglesia enorme. De hecho, era una catedral porque esto era un obispado. En esta iglesia había también un baptisterio, es una prueba de que aquí vivía un obispo. También hay restos de tumbas judías de la época de Jesús. Un lugar lleno de historia al que ahora los peregrinos pueden llegar también a pie, siguiendo las huellas de caminos milenarios. Del 5 al 7 de mayo el Papa visitará 2 países, Bulgaria y Macedonia del Norte. Será su 4º viaje internacional de 2019. El viaje será breve y la agenda intensa. Llegará el día 5 a Bulgaria. Allí visitará un campo de refugiados, presidirá una misa de primeras comuniones y rezará por la paz junto a representantes de otras confesiones religiosas. También rezará en privado ante la cátedra de los patronos de Europa, los santos Cirilo y Metodio. El 7 se desplazará a Macedonia del Norte, donde visitará el memorial de Madre Teresa de Calcuta con otros líderes religiosos y personas sin recursos. El ecumenismo marcará buena parte del viaje, tanto en Macedonia del Norte como en Bulgaria. En ambos países los católicos no llegan ni al 2%. La mayor parte de la población de los 2 estados son ortodoxos. En solo 3 días el Papa pronunciará 11 discursos u homilías y unos 14 encuentros distintos entre visitas a autoridades, celebraciones litúrgicas y encuentros con comunidades de la zona. Con esta iglesia. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñandillarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillarañé. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandillarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estamos con nuestro programa Ñande Yarañé. Reflexionamos este capítulo 17 que hemos concluido, ¿verdad?, de nuestro programa de todos los días, nuestro estudio bíblico. Estamos ahora iniciando y vamos a hacer una pequeña introducción sobre el capítulo 18. El capítulo 18, que es la continuación. ¿Qué sucede aquí en el campo de batalla, digamos, donde se encuentra Moisés, Aarón, Josué? Estos son los más importantes. Ellos reciben la visita de Jetro. Jetro es el suegro, ¿verdad?, de Moisés. Entonces está llegando, viene al campo de batalla, viene a visitarle, ¿verdad?, a Moisés. Nos dice de esta manera: Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho a favor de Moisés y de su pueblo Israel, cuando el Señor hizo salir a Israel de Egipto. Él partió junto a Sífora, la esposa de Moisés. Es decir, que viene también, ¿verdad?, con su hija, es decir, con la esposa de Moisés, que había hecho regresar a su casa. Claro, cuando iba a salir le dijo: bueno, te jonte en Derundie, quédate ahí porque aquí la situación está bien complicadita. Y también sus dos nietos, es decir, los dos hijos de Moisés. Uno de ellos se llamaba Gersón. Gersón es interesante. Ger significa extranjero. Gersón. Porque Moisés había dicho: fui un emigrante, ahí está, ¿viste? Un emigrante en tierra extranjera. Y el otro se llamaba Eliezer. Porque Moisés había dicho: el Dios de mi padre es mi ayuda y me libró de la espada del faraón. Eliezer y Gersón. Eliezer y Gersón. Uno que se siente liberado, ayudado, apoyado por Dios, que lo ha liberado de la espada del faraón. Eliezer. Él, que fue Dios, ¿verdad? Elohim, que fue mi ayuda. Y sin embargo, el otro dice: yo también fui extranjero. Yo también fui extranjero. Claro, su hijo se casa con Séfora, con los madianitas justamente, imagínense. Bueno, cuando Jetro, que venía con la esposa y los hijos de su yerno, llegó al desierto donde había acampado Moisés junto al monte de Dios, se hizo anunciar con estas palabras: aquí está Jetro, tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y de tus hijos. Importante hoy Moisés, se hace anunciar. Y conste que de su esposa, sus hijos y su suegro, el que está viniendo, ¿verdad? Moisés salió enseguida al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Después de saludarse, entraron en la carpa. Moisés relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a causa de Israel, las dificultades con que habían tropezado en el camino y cómo el Señor los había librado. Jetro manifestó su alegría por todo el bien que el Señor había dispensado a Israel, librándolo del poder de Egipto, y exclamó: bendito sea el Señor que los libró de las manos de los egipcios y de las manos del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Mirá qué interesante esta profesión de fe, nada más y nada menos que de un sacerdote, porque Jetro era un sacerdote. De ahí viene el nombre justamente de Dios, Yahvé, ¿verdad? De su suegro, de esta tribu, de esta cultura. Y después dice: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque Él salvó a su pueblo del poder de los egipcios a causa de la arrogancia con que éstos lo trataban. Luego Jetro ofreció un holocausto y sacrificios a Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a participar de la comida con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. ¿Viste? Entonces Jetro mismo también que ofrece este sacrificio. Vamos a ver un poco una pequeña introducción, ¿verdad? Por lo menos para ir ablandando este capítulo
entremos en este terreno y veamos un poco todo lo que significa la visita del suegro de Moisés al campamento. Al final concluye diciendo que él también ofrece un sacrificio, y eso, ofrecer un sacrificio en ese momento era principalmente del sacerdote, es decir, que él era un sacerdote de su pueblo, ¿entiendes? Jetro. Bueno, primero recordamos que estamos concluyendo esa batalla con Amalek, y ahora llega el momento de mostrar que no todos los pueblos del desierto son agresivos, ¿verdad? Como Amalek, porque ahora está viniendo otro pueblo, porque Jetro está representando a otro pueblo, pero no todos son agresivos. Está bien que uno sea agresivo, pero no todos son iguales, ¿verdad? Ni que todos los extranjeros también son como los egipcios, eso también, ¿verdad? Bendito sea Dios, que los ha liberado, porque los han tratado con arrogancia, dice Jetro. Pero el Dios de usted, ahora me doy cuenta que verdaderamente es un Dios verdadero, su profesión de fe con respecto a Yahvé. Bueno, pero que les sacó verdaderamente de ese poder y de esa fuerza de los egipcios. Refidim será también escenario del reencuentro de Moisés con su familia, es decir, aquí se vuelve a encontrar con Séfora y con sus hijos, con Eliezer y con Gersón. Ya dijimos y explicamos un poquitito estos nombres y nos dice la misma Biblia. Lo que pone en evidencia algunas inconsistencias del texto que sugieren que esta información procede de una fuente distinta del relato, ¿verdad?, que nosotros tenemos en el 2:22 y en el 4:20. 2:22 nos decía otra cosa, ¿verdad? ¿Qué decía en el 2:22? Decía esto: la mujer concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses, ¿verdad? Bueno, 2:22, perdón, he leído mal. Dice aquí, ella tuvo un hijo y Moisés lo llamó Gersón, porque dijo, fui un inmigrante en tierra extranjera. Ese es Gersón. Y después el otro, que también nos está hablando, ¿verdad? Y nos está diciendo quién es el segundo hijo. En el 4:20 también encontramos que está nombrando. Este es el primero, y el 4:20 nos dice lo siguiente. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. En su mano llevaba el bastón de Dios. Ahí está, el hecho de que toma a sus hijos y los lleva. Bueno, de esta forma hemos iniciado simplemente como nos encontramos en este capítulo 18. Vamos a seguir reflexionando oportunamente e iremos entrando también en una explicación más exhaustiva en nuestro curso bíblico de todos los días, Ñande Yarañé. Les doy ahora la bendición, que el Señor les bendiga, les proteja siempre, les acompañe en todo momento y les provea, ¿verdad? Ya que Dios provee, como nosotros decimos, les provee aquello que ustedes están necesitando para poder vivir como buenos cristianos, como honrados ciudadanos con su gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por